Intenso porque la verdad es que hay varios temas y queremos agradecerle a Daniel Arroyo que ha accedido a hablar con nosotros, con A24, con el programa de Maxi Montenegro. Daniel Arroyo está en una terna, no del Martín Fierro, está en una terna de 3 ministros que estuvieron en la gestión de Alberto Fernández, donde supuestamente se cometieron estos delitos que está investigando la justicia. Bienvenido, Daniel. Un gusto, buenas noches y un gran gusto. ¿Qué te impactó cuando escuchaste que el Ministerio de Petovelo anunciaba con bombos y platillos esta investigación que realmente es miserable, ¿no? Primero que delito, la comisión de delito estoy hablando, ¿no? Primero está claro que hubo delitos, porque cualquiera que escuche lo que decía un dirigente, andá, vení, tomá, te doy, no te doy, es evidente que acá hay un delito y es evidente que hay que investigar, y me parece bien que el Estado sea querellante aparte. Yo creo que eso está bien, básicamente. A ver, Martín, creo que tenemos una serie de datos sobre los comedores fantasmas. Sí, a ver, ¿qué es lo que ocurrió? El lunes, Capital Humano presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Pi en la que plantea que después de una auditoría que hizo sobre principalmente los últimos 4 años de la gestión de Alberto Fernández, se encontró una serie de irregularidades respecto de los comedores y de los merenderos que están a cargo de recibir la ayuda social que mandaba el gobierno nacional. ¿Cuáles son esas irregularidades? Las estamos viendo en pantalla. Capital Humano dice que la auditoría que hicieron arrojó que el 32% de estos comedores no funciona más, que estaba registrado, pero que no funciona, que en la realidad no estaba funcionando. Y seguían recibiendo alimentos. No lo especifica, pero se entiende que si seguían, digamos, inscriptos en el registro que hay a este fin, seguían recibiendo la ayuda. En rigor, una ayuda que el gobierno también había suspendido, ¿no? Una de las críticas y una de las respuestas que desde organizaciones sociales hicieron a esta denuncia es que parte de los comedores dejaron de funcionar porque no recibían la ayuda del Estado. También Capital Humano dice que el 25% de los comedores registrados no coinciden sus datos con los datos reales. Básicamente nombres, direcciones, domicilios, cuentas, etcétera, etcétera. Y también que el 16% de las direcciones que estos comedores declaran como el lugar en el que va a funcionar, nunca funcionó en esos lugares un comedor. De hecho, hay un dato que sobresale en la denuncia, que hay un comedor que se llama Gauchito Gil, que da una dirección, y esa dirección es un country, un barrio privado, en donde obviamente ahí, también marca Capital Humano, nunca funcionó un comedor. Esta denuncia, te cierro con esto, se presentó el lunes, quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Ramiro González. Por lo menos hasta hoy, a primera hora del mediodía, no había todavía lo que se conoce como requerimiento fiscal, es decir, el primer paso que da el fiscal para comenzar a investigar el hecho. Claramente, por la magnitud de la denuncia, va a haber una investigación penal. ¿Se le puede escapar a un ministro de Desarrollo Social que maneja una caja enorme en medio de los problemas que tiene la Argentina hace muchos años? ¿Se le puede escapar esto? Primero, yo fui el ministro de la pandemia. Hay dos políticas alimentarias. Uno es la tarjeta alimentaria, que la creé yo y la continúa este gobierno y amplió los fondos. Yo creo que está bien, que es un mecanismo donde automáticamente se le transfiere fondos a las personas. Y el otro, en la pandemia estaban abiertos todos los comedores y las ollas, porque básicamente no había actividad económica y había que darle de comer a 11 millones de personas. Esa fue la situación que yo viví. Armé la tarjeta alimentar, que me parece a mí que es casi lo único que sigue del gobierno anterior, en el sentido de que es la única política que ha continuado y me parece que está bien. Y después estaba todo abierto, porque en esencia nadie salía a trabajar y todos iban a comer a los comedores. Es decir, vos podés decir acá, esta noche, en A24, que durante tu gestión los comedores a los que asistía el gobierno existían. No había sellos de goma, ni había... para dejar claro, la dimensión es muy grande y puede haber vivos en todos lados. Pero en la pandemia lo que era evidente, que no solo había comedores, sino había ollas. Nosotros, con el temor que teníamos de que la gente circulara, había ollas populares. Es decir, que se te puede escapar que el alimento llegue, Daniel, a un lugar de un aprovechador. Yo digo, distingamos dos planos. Hay un mecanismo que es de transparencia, que lo hice yo en esencia, que es, se carga el tercer viernes de cada mes la tarjeta para la persona y la persona va a comprar. Ese es el mecanismo individual, más grande. Después está el otro mecanismo, que es el tema de los comedores. Está claro, a mí me parece bien que se auditen los comedores. Creo que sería bueno
tratar de identificar cuáles son los que no han funcionado, de cuáles son los que cerraron porque no tienen alimentos. O sea, porque hace varios meses ya que no se transfieren alimentos, pero en términos generales, por lo menos en la etapa que estuve yo, lo que veo es, había 11 millones de personas recibiendo asistencia alimentaria y comedores, merenderos, más tarjeta alimentaria. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Fortalecer la tarjeta alimentaria, que finalmente es lo que está haciendo este gobierno, y que los comedores queden como espacios más reducidos, sobre todo para chicos, en mi opinión, que tengan apoyo escolar, que tengan otro tipo de apoyos, además de la asistencia, sobre todo en términos de lácteos y comida básica. Pero, Daniel, perdón, Sí. ¿cómo se controlaban los comedores? En tu momento, En mi momento, como ministro. digo en mi momento y antes de mi momento y en el conjunto, hay un conjunto de comedores que se hace un relevamiento periódico y entiendo que el gobierno ha hecho un nuevo relevamiento periódico de lo que se venía haciendo y básicamente lo que se controlaba era la existencia del comedor y en esencia lo que yo hice es tomé una muestra. Yo lo que hacía es controlar peso y talla. Tomamos una muestra de los comedores, hacíamos un control de peso y talla, porque el tema no es solo que llegue la comida, sino qué tipo de comida. Mi temor es que vayamos a una generación de chicos petizos y obesos, o sea que se coman mucho fideo, harina, arroz, polenta, poca leche, carne, frutas y verduras, y por eso hacíamos un relevamiento 2001. de muestra. 2001. Sí. Dicen que los chicos de 2001... Claro, lo que yo creo, digo, en mi opinión, en esencia hay un problema de hambre en la Argentina, un problema de malnutrición, pero el grave problema es malnutrición infantil. Que nosotros comamos mal es un problema relativo porque tenemos la estructura ósea desarrollada del intelecto. Que un nene o una nena coma mal no desarrolla peso y talla, no aprende en la escuela, no logra concentrarse. En eso se ha hecho una muestra, y yo espero que se siga, y la verdad que está bien, para identificar, hacer cada 6 meses, controlar peso y talla, y ver en qué situación está. Lo que no quiere decir que no haya que identificar denuncias y claramente atender las situaciones. Lo que llama la atención, o por lo menos lo que nosotros no sabemos, y vos nos lo podés explicar bien, es que cuando surgen este tipo de investigaciones, este tipo de denuncias, uno puede decir, pero ¿cómo? ¿No se controlaban si los comedores estaban, no estaban? ¿Quién estaba a cargo? ¿Si recibían el alimento, si no recibían alimento? ¿Si les mandaban plata, si no les mandaban plata? Supuestamente el Ministerio de Desarrollo Social a lo largo de todos estos años, no solamente durante el gobierno de Alberto Fernández, sino también durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de Cristina, etcétera, supuestamente había maneras de controlar o de auditar, ¿o no? Si hay maneras de controlar, yo puedo hablar de mi parte, que era en esencia la pandemia y que era muy distinto porque explotaron los comedores y básicamente las ollas populares. Teníamos las escuelas cerradas, entonces nos quedamos sin los comedores escolares, que es una parte, cuando habla todo el mundo de comedores, hay una parte que son comedores escolares, nos quedamos sin los comedores escolares y ahí donde vino todo el tema de las ollas populares y todas las dificultades que hubo para sostenerlo. En ese tiempo estaban abiertos todos porque estábamos todos desesperados y preocupados. Lo que creo que seguramente, pero no lo puedo certificar, se han hecho controles posteriores. Lo que yo entiendo, en esencia, que es importante distinguir, y no tengo el dato, no tengo la información, es cuáles no han funcionado y cuáles están cerrados porque han dejado de recibir alimentos. Yo recorro los barrios hoy en día y hay muchos que no están funcionando o que se fusionan, uno atiende un día, otro atiende el otro, básicamente porque no están recibiendo alimentos. Vamos a escuchar al jefe de gabinete, Nicolás Posse, le hemos conocido la voz hoy en el Senado, que habló de esto y ahora pregunta a Martín Angulo. A ver. En cuanto a los comedores, se aumentó un 75% los fondos destinados y se hizo una auditoría. También ha salido en los diarios en estos días lo que ha ocurrido con esas auditorías. Casi el 50% de los comedores no existían. Incluso en muchos casos presentaban direcciones donde nunca funcionó un comedor y en otros casos donde los comedores habían funcionado mucho tiempo atrás. Es un porcentaje muy grande. Sí, entiendo que lo que está diciendo, entiendo yo que es el aumento de la tarjeta alimentar, no sé, digo, pero entiendo que lo que está diciendo cuando dice de los comedores, básicamente el aumento que dieron en la tarjeta alimentar. Sí. Martín, vos querías preguntar. Sí, no, Daniel, el gobierno lo que plantea en la denuncia, acá lo busqué para tenerlo específicamente, es que directamente ustedes no controlaron, que no hicieron ningún tipo de control sobre los comedores, y hay un textual que dice, no se encontraron en el ministerio actas de la gestión anterior respecto a controles sobre los comederos. La verdad no lo sé, yo puedo, de vuelta, en la etapa que tuve yo, que era la pandemia, que los comedores estaban abiertos, es una obviedad porque recorríamos y estaban todos los medios todo el tiempo recorriendo los comedores y viendo la situación, y de vuelta, sí, con las escuelas cerradas, se ampliaron y se armó un sistema que no existía, que era la vianda, se cambió todo el sistema. Los comedores antes de la pandemia, la gente iba a comer al comedor. Esto cambió porque estábamos todos con barbijo, era una situación distinta. En ese proceso era evidente que estábamos atendiendo la pandemia.
¿Cómo se sostuvo después? La verdad que no lo sé. Yo seguramente creo que ha habido controles y ha habido muestras, no lo puedo decir, pero entiendo que ha pasado eso. Y entiendo que en todos los casos es bueno denunciar. Sí creo que es bueno entender hoy la situación, porque hay muchos comedores que no tienen comida. Hoy eso es evidente, no es una opinión, es un dato. Distinguir cuáles no están funcionando porque tienen problemas serios que no reciben comida y cuáles realmente no han funcionado, no corresponde y corresponde que sean denunciados a quienes corresponda. El otro escándalo es lo que hablábamos recién en el arranque, ¿no? A ver, yo creo que es una nueva forma de esclavitud esto de que no te dejen ir a la marcha y te saquen el plato de comida. O si no vas a la marcha te saquen o te priven de ese plato de comida. En este caso, ¿cómo fue durante tu gestión el tema del dinero a los grupos sociales? Usted entiende que estaba hablando del plan potenciar trabajo. Sí. La plata va a la persona y la persona cobra directamente de una cuenta bancaria del Banco Nación. Ese es el esquema. Que alguien le diga te saco, vení, vos si no venís te saco, te pongo... Es de muy inferior, de capas inferiores. Y es evidente que sucede porque las escuchas son como recontra evidentes, pero el modelo es la persona directamente recibe, tanto sea la tarjeta alimentaria, que es lo que hablábamos antes, como el plan potenciar trabajo. Lo que tenía que hacer la persona, que ahora cambió, es contraprestar 4 horas en algún lugar. Y ese algún lugar puede ser un polo productivo, una organización social, una escuela, o muchos porteros de escuela, el sector privado, que son muy poquitos, o las iglesias. Eso es en general donde contrapresta la gente. Ahora el gobierno cambió el esquema, las personas no tienen que contraprestar 4 horas, una parte tiene que capacitarse y hacer cursos de capacitación, que entiendo que todavía no arrancaron, y otra parte va a ser acompañada más de asistencia, que estamos hablando de madres con muchos chicos. Pero en términos generales la persona cobra de manera directa, eso está claro. En tus recorridas por los barrios cuando eras ministro ahora, ¿te pasó que se te acercaba gente y te decía...? Sí, de hecho yo armé una línea de denuncias. Sí. Claramente, yo armé una línea de denuncias del ministerio y se siguió después. O sea que ahora lo que hizo el gobierno fue armar una línea de denuncias para las marchas. Nos armaba una línea de denuncias y se seguía cada caso. ¿Tenían denuncias? Teníamos denuncias claramente. ¿Y qué pasó? ¿Se judicializaron? Todos fueron... Primero se abría un acta administrativa y se modificaba la situación. Lo que yo creo... estábamos hablando siempre de casos muy puntuales. Sí. Digo, yo creo que hay que distinguir muy claramente la pandemia del resto. Este era un momento donde todos estaban tratando de sostener como pueden. Gran parte de las personas que están en potenciar trabajo son mujeres que están en los comedores, son mujeres que le ponen el cuerpo como pueden. Esa ha sido la situación en general. Yo creo que después se mantuvieron la línea de denuncias. Lo que hizo el gobierno ahora distinto, para mí, es denuncias sobre las marchas, no sobre alguien... Este mecanismo no te es nuevo. ¿No te resulta nuevo? No, pero no lo inventé yo, venía de antes el tema de tener una línea de denuncia. No, el mecanismo de cómo extorsionaban a la gente. Estamos hablando de 1.200.000 personas que hoy casi están en programas sociales y que hay vivos en el medio, no hay duda. Y que quien extorsiona es un vivo, no hay duda, y que no hay duda que tiene que ser castigado, eso no tengo duda. En ese sentido, para ese tipo de mecanismo, por tu experiencia, ¿contribuía, te ayudaba a que los movimientos sociales estuvieran representados en el Ministerio de Desarrollo Social o te lo empiojaba? A ver, yo de vuelta, mi tarea fue sostener la paz social y que estuvieran dirigentes sociales en el gobierno fue bueno en la pandemia, era sostener la paz social. No pasó en otros países de América Latina. Yo hablaba por Zoom todo el tiempo con otros ministros de América Latina y veía lo que pasaba. Ustedes han visto las escenas de otros países. Eso no pasó en la Argentina, se sostuvo la paz social. Que estuviéramos todos tirando para adelante era claro. Nosotros armamos un comité de crisis, estaban los gobernadores de todos los partidos, los intendentes de todos los partidos, los movimientos sociales que estaban de acuerdo con el gobierno, los que no. Había tensión, discusiones, debate, terminaba y cada uno se iba a su barrio a sostener la situación. Yo creo que en eso la colaboración de todos fue útil. Si después eso es útil o no para la gestión, será un debate, pero en crisis, si la pandemia fue una flor de crisis, yo creo que estuvo bien. A ver, Martín, hay una placa para entender también los detalles de esta causa, y creo que tenemos a Marijuán también. Sí, no sé qué querés... Vamos con la placa primero. Bueno, contamos la placa. A ver, después de los allanamientos que se hicieron el lunes, hubo una serie de novedades sobre cómo va a seguir la investigación judicial que tiene el juez federal Sebastián Casanero y el fiscal Gerardo Polchita. Primer tema importante que destacamos. En uno de los allanamientos a los comedores se encontró un cuaderno. Ajá. Ese cuaderno comenzó a ser analizado como parte de la documentación que tiene la justicia, y en ese cuaderno los investigadores judiciales encontraron listados de personas que asistían a marchas, listados de personas que no asistían a marchas, listados de personas
que recibían alimentos y el listado de personas que no recibían alimentos. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una primera hipótesis de que lo que las víctimas denunciaron y que lo que aportaron en los mensajes de WhatsApp se sigue corroborando con documentación hallada directamente en las organizaciones sociales. Por lo tanto, para los investigadores acá hay un elemento de lo primero que se está analizando importante para la causa judicial. Segundo punto, el juez inhibió los bienes de los 27 acusados, los 27 imputados que tiene el expediente. Esto significa que de aquellos bienes que están a nombre de estas personas no van a poder venderlos o utilizarlos de alguna forma para eventualmente esto quede en manos de la justicia si en el futuro hay condenas penales. Vamos a escuchar a Marijuán. ¿Te Dale, parece? escuchamos. Dale. Tenemos que procesar 3.000 denuncias, porque cada beneficiario de estos que no están en el país van a ser denunciados individualmente. Y obviamente se le va a preguntar a los funcionarios públicos de la ANSES y del organismo que corresponda por qué no detectaron esto. Tiene que haber un cruce inmediato mes a mes de la base de datos de la ANSES con la de Migraciones para determinar que estas personas cobraron el beneficio por primera vez o tramitaron su beneficio y se fueron del país. No tengo yo ningún impedimento en si alguna persona intentara eludir la acción de la justicia dentro del ámbito del poder, dentro del ámbito del territorio nacional y fuera una última necesidad de pedir su detención, además del fraude por el fraude que ha cometido y que viene cometiendo hasta que se corte ese beneficio. Sí, yo entiendo, ahí no está hablando de planes, acá está hablando de la PUAN. pensiones no contributivas. Está hablando de la PUAN acá. Que lo que determina la pensión no contributiva es que la persona tiene que estar en el país. La PUAN es esa pensión que te dan a los 65 años si no te dan aporte. Yo entiendo que está hablando de la PUAN, pero también de otro conjunto de pensiones, que son las pensiones no contributivas, que en esencia son para los mayores de 70, para los que tienen 7 o más hijos, para las personas es otra con cosa, discapacidad. Esto no tiene que ver con Y esa pensión, sí, lo que exige es que la persona viva en el lugar. Marijuán tiene la causa que presentó Victoria Tolosa Paz por la auditoría que se hizo en ese momento para investigar si los que recibían determinado beneficio cumplían todos los requisitos. Y en algunos casos se detectó, por ejemplo, que había gente que viajaba al exterior o que tenía no cumplía determinados requisitos. Esa es la investigación que tiene Marijuán. Bueno, recién lo vimos en el arranque. Hoy también fue un día donde, cumpliendo con el mandato constitucional, el jefe de gabinete fue a dar el reporte, ¿no? Allí al Senado. Sí, en teoría lo tiene que dar una vez al mes. Pose es la primera vez que lo da en 5 meses. La verdad, después de las soporíferas horas que estuvimos hoy viéndolo a Pose en el Senado, muy bien que vaya muy de vez en cuando, porque incluso cabeceaban hasta los senadores del oficialismo, de la Libertad Avanza, ¿no? Se pegaron una siestita y eso, pues fue soporífero. Una de las cosas que nos hicieron despertar fue este momento de Pose hablando justamente de los piqueteros. Yo creo que ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la justicia esta semana en los allanamientos que realizaron. Un sistema de estructura piramidal tremendamente autoritario, donde la escala más baja de las 5, que ni siquiera merecía el nombre de beneficiario de plan, ya que el segundo nivel eran los beneficiarios comunes, el primer nivel era lista de espera, y esta gente ni siquiera tenía acceso a los comedores, que pagamos todos los argentinos a través de fondos del Estado recaudados en los impuestos. De hecho, este sistema claramente se movía con un esquema de castigos y amenazas. Entre los castigos se incluía la baja de categoría y volver a la categoría de lista de espera y volver a quedar fuera del sistema de alimentación. Por otro lado, mostraba una gran injusticia en su estructura, ya que en los niveles superiores se empezaban a cobrar 2, 3 o 4 planes por el solo hecho de ser una persona funcional a esa estructura de poder y de amedrentamiento. Como dije, uno de los castigos era volver a la lista de espera y no tener acceso a la comida. Y uno de los beneficios de los cargos superiores de la estructura era forzar a la gente de los niveles inferiores a vender comida que era entregada por el Estado y quedarse con la ganancia. Realmente muy parecido a un esquema de esclavitud moderna. Lamentable. Hay que decir algo. La Argentina tiene un 50% de gente afuera del sistema. 50% de gente afuera del sistema.
mucha gente que no come. No se pueden sacar los planes sociales, no se puede sacar la tarjeta alimentar, no se puede dejar de atender. El Estado no puede desaparecer como quiere, como es la intención del presidente Milei, de achicar el Estado y sacarlo de todos los órdenes. En este orden el Estado tiene que estar. Después está el clientelismo, que el clientelismo existió con todos los colores políticos, toda la vida. Digo, no por eso vamos a abolir el tema de los grupos sociales o el tema de los planes sociales. Digo, seguramente un miserable clientelismo un clientelar debe haber en algún lugar, en algún dirigente que se te escapa. Esto es como la corrupción. No, de eso, digo, algún funcionario corrupto vas a tener. de eso Lo aparece. No hay duda. Lo que yo creo que esto se resuelve universalizando. La única manera es que hay gente que quiera acceder y no accede, es que accedan todos. Para eso, en mi opinión, en la Argentina, que es el debate en América Latina, hay que hacer un ingreso universal ciudadano. Perfecto. Lo que pasa es que las organizaciones sociales deberían autodepurarse. Hoy, ayúdame Martín, vos que manejás el expediente, hoy leí que hay varios dirigentes que ya están apuntados, inclusive gente que a lo mejor era colaboradora de las principales líneas del Polo Obrero, que oficiaban de voceros, que están objetados por toda esta historia. ¿no? ¿No? Los imputados son 27. 27, claro, pero digo, nombres de gente que eran hasta segundo o terceras líneas. Sí, tenés de todo, sí, inclusive hasta es difícil catalogarle o ponerle un rol dentro de la organización. Pero digo, si estaban en eso, pero hay que echarlos de la organización, se tienen que ir. Bueno, con eso coincido absolutamente y aparte creo que claramente quien hace una actitud perversa tiene que pagar por eso. Ahora, la solución a esto, que no haya un vivo en el medio, es que no haya nadie en el medio. La forma de que no haya nadie en el medio es que sea universal, que sea de acceso directo, como es la asignación universal por hijo. Una persona tiene un hijo, si tiene trabajo formal cobra directamente la asignación familiar, si no la asignación universal por hijo, automáticamente... Y uno no está diciendo que está mal que marchen o que corten una calle. No, está claro. Si quieren cortar una calle, que corten una calle. Yo lo que te digo es que no arríen a la gente como el ganado. Coincido absolutamente. Esto que estás planteando lo dicen funcionarios y dirigentes de todos los partidos políticos. Sí, sí. Sin embargo, no se lleva a la realidad. No, Además, no solo... también parece difícil cuando muchos dirigentes de organizaciones sociales también son funcionarios públicos. Pero por eso, a ver, yo creo que para mí América Latina y Argentina van a un ingreso universal ciudadano en los próximos años, gobierne quien gobierne. Estoy convencido de eso y que eso no solo termina con la intermediación, sino atiende al 50% de pobreza. Eso es así y es un debate en América Latina. Eso resolvería cualquier tipo de intermediación de cualquier tipo. En el medio, quien es un vivo y que hace cualquier cosa tiene que ser castigado. Ahora, lo que yo creo en esencia que el problema central de Argentina es que hay un montón de gente peleando a ver si consigue algo. Que ese algo son 78.000 pesos, que es el programa Potenciar Trabajo. Para una familia, para no ser pobre, necesita 830.000 pesos. Estamos hablando de un plan social que es 78.000 pesos. Eso marca el nivel de desesperación. ¿Por qué la gente busca acceder a un plan social, en mi opinión? Porque eso le mensualiza la cabeza. Sabe que el día 5 va a cobrar, no le alcanza 78.000. La pelea está en el 25 del mes anterior, va a la pelea, la tiene difícil, llega al 5, cobra y tiene como un mojón. Y esa es la gran desesperación de mucha gente. Para mí, la manera de resolverlo es o generando masivamente trabajo, que no parece ser esa la situación, porque en términos prácticos se está perdiendo trabajo. Dice, para que los sectores pobres trabajen, hace falta que funcione la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Sectores que están perdiendo trabajadores, no incorporando. El otro mecanismo para mí, y yo creo que vamos a ir a eso, independientemente de quién gobierna, es un ingreso universal ciudadano. El gobierno no tiene presupuesto para eso, no lo tenían los gobiernos anteriores, se puede entrar por etapas, pero yo sugeriría ir por ahí. Yo te quiero preguntar como última pregunta, si vos creés que Argentina tiene 2 o 3 o 4 dirigentes sociales que uno pondría las manos en el fuego por ellos. Yo tengo este esquema, en mi opinión. Yo distingo a los dirigentes sociales, como distingo al resto, de los que viven en un barrio y los que no viven en un barrio. Yo siempre hice ese. Yo voy a un barrio y sale de la casa al lado un dirigente social, está viviendo en el barrio, tiene las mismas condiciones, sufre igual que todo, es una cosa. Quien no vive en un barrio tiene otra situación. Hay gente seguramente muy buena, pero para mí siempre distinguí del que vive en un barrio del que no vive en un barrio. Y con nombre y apellido los tenés. Sí, los tenés identificados. Yo nunca hago nombre. No te pido que hagas nombre y apellido. Yo te digo que no generalicemos. A ver, en términos generales, el dirigente social, como el de lo que fuera, que vive en un barrio, la vive, la pelea, la sufre y vive como todos. El que no tiene la misma situación. Para mí eso es una diferencia, pero que he tenido siempre. Yo estoy en el tema social de que era pibe y participaba en la iglesia, en las misiones que hacíamos, distinguía siempre el que está en el barrio viviendo del que viene de afuera. Para mí eso es una distinción.
Daniel Arroyo, gracias por la deferencia de hablar Gracias. con nosotros. ¿Eh? Un gusto, gracias. En serio, esperemos que la justicia logre aclarar esto, ¿no? Que se Absolutamente. transparente esta historia. Porque Absolutamente, todavía sigue y siendo que una dé, necesidad digo, más muy allá grande. para mí, más allá de la vía judicial, tiene que dar lugar a otras políticas públicas distintas Claro. que mejoren la situación.